entramos a la virtualidad. Entonces, ya los alimentos no podían, obviamente, entregarse en los centros educativos, sino tenían que ir a la casa. Efectivamente, la pandemia sorprendió a la humanidad entera, pero el programa tuvo la capacidad de adecuar inmediatamente su intervención. De reinventarse. Efectivamente. Y aquí el aporte del equipo de Jaliwarma y sobre todo de los comités de alimentación escolar, que son instancias que funcionan en cada una de las escuelas, presidido por el director de la institución educativa e integrado por los propios padres y madres de familia. Lo importante es que en estos años de pandemia, el Estado, a través del programa Jaliwarma, garantizó una alimentación que cumple los estándares nutricionales para cada uno de nuestros niños. Nuestros escolares en esta época han estudiado en el hogar a través de la estrategia Aprendo en Casa, pero recibían los alimentos en la escuela y eran preparados en el hogar por cada uno de los padres de familia. Este procedimiento, comprenderás, a nivel nacional involucra pues muchas toneladas, miles, aproximadamente estamos hablando de cerca de 170.000 toneladas de alimentos durante un año. Y llegamos a todas las instituciones educativas del país. Son más de 64.000 escuelas las que son atendidas en todo el territorio nacional. Y ya ahora, en el año 2022, de acuerdo a las disposiciones emitidas por el Ministerio de Educación, continuamos con la entrega de los alimentos en la escuela y son preparados en el hogar. Para ello, ahora que se ha iniciado, a partir del 14 de marzo, hemos estado supervisando en el interior del país, nos constituimos al lugar de 3 fronteras, el límite de Perú, Ecuador y Colombia. Ahí tenemos una escuela como Estado, esa escuela ha recibido los alimentos de Jaliwarma con los mismos estándares de calidad e inocuidad. Y esto es importante resaltarlo. Los alimentos que entrega el programa Jaliwarma cumplen rigurosos estándares de calidad. En primer lugar, reúnen todos los requisitos establecidos por las autoridades sanitarias, llámese la DIGESA, SENASA, SANIPES. En adición a ello, exigimos análisis microbiológicos, físico-sensoriales y finalmente concluimos con un proceso que en Jaliwarma le llamamos liberación. Esta etapa de liberación está a cargo de ingenieros alimentarios quienes realizan una supervisión de los productos, los alimentos. Correcto. Y solamente en esas condiciones autorizamos la distribución a cada una de las escuelas. Antes de ir a la actualidad y a la cadena, porque esto es una gran cadena de verdad, supervisada en todo momento por el programa, por Jaliwarma, permítame por favor preguntarle cómo es que se adecuaron al inicio de la pandemia, ¿no? Porque el sistema es otro, entiendo. ¿Los proveedores cambiaron o ellos también tuvieron que adecuarse? También. Aquí la importancia de los proveedores en el caso del año 2020, que fue una situación sorpresiva la pandemia, en primer lugar establecimos un marco normativo. Son más de 33 disposiciones normativas entre protocolos, guías y procedimientos que aprobamos de manera inmediata. En segundo lugar, tuvimos que reducir el número de productos para incrementar el volumen. Tengamos en cuenta que el programa Jaliwarma tiene un diseño de prestación de este servicio en las escuelas donde nuestros niños cada día recibían un alimento distinto. Correcto. Es decir, no se repetía el alimento. De tal manera que ahora que se preparan los alimentos en el hogar, lo que necesitamos es darle mayor volumen para que las madres y los padres de familia puedan elaborarlos. Entonces tenemos una primera disminución del número de productos, pero el incremento del volumen. De tal manera que los grupos básicos de alimentos, como es el aceite, el arroz, la avena, el azúcar, se incrementan en el volumen. En segundo lugar, migramos de una presencialidad a una virtualidad a través de modificar algunas modalidades de atención. Por ejemplo, las escuelas de Lima Metropolitana recibían una ración lista para el consumo. El niño se sentaba y lo consumía directamente. Claro, ya preparado. Eso ya, así es. Por ejemplo, a manera de ejemplo, para que nuestros padres de familia nos entiendan, les entregábamos huevo sancochado con todas las garantías de inocuidad. Pero sabemos que el huevo sancochado pues tiene una durabilidad de horas, ¿no? 3 horas, 4 horas, y esto no podía ser efectuado en tiempo de pandemia. Entonces migramos de una modalidad de entrega de raciones a los productos, para que los padres de familia puedan preparar. El huevo crudo para que se sancoche. Claro, en este caso ya no el huevo crudo, incorporamos, por ejemplo, el huevo en polvo.
¿no? A través de procedimientos establecidos por las autoridades, los proveedores nos entregan la harina de huevo con la finalidad de aportar esa cantidad de proteínas de origen animal que el usuario, en este caso el escolar, requiere. Justamente quería consultarle porque en algún momento Jaliwarma ha ido mejorando también sus procesos y en buena hora, ¿verdad? En su momento hubo alguna denuncia por ahí de mala manipulación y todo eso se subsanó. Y me parece muy importante resaltarlo, ¿verdad? Pero ahora, para evitar precisamente que se caiga en una mala manipulación o que no se llegue a los valores nutricionales que ustedes mantienen, ¿no? en las vallas, se buscan otras alternativas, porque bien se podría dar el huevo crudo, por ejemplo, ¿no? Claro, pero efectivamente quiero también recordar, y sobre todo para tranquilidad de nuestros padres de familia, ¿no? Durante estos 3 últimos años el programa no ha tenido ningún caso de afectación de la salud de nuestros usuarios. Es cierto, como lo ha señalado, hay que reconocerlo, que en sus inicios... En sus inicios, hace muchísimos años. Así es, se generaron algunos procedimientos donde existían algunos niveles de riesgo. Tratándose de tema de alimentos, hoy en día todo este sistema de manejo de riesgos, que requiere un procedimiento muy técnico, muy profesional, y muy cuidadoso, venimos cautelando escrupulosamente. Pero permítame el paréntesis, pero es fundamental resaltar eso. ¿Por qué? Porque se hizo esto en el tiempo, se hizo un programa sostenible, ¿verdad? Y como le decía, uno de los más importantes en la historia del país. Ahora, cambiar la dinámica también implicaba, ¿verdad?, reinventarse y convocar a todos los especialistas y decirles cómo hacemos. Totalmente, pero además de ello, Nicolás, permíteme recordar a nuestros televidentes que durante la pandemia Jaliwarma, en primer lugar, garantizó la atención a los usuarios, que es su finalidad y su razón de ser, pero además asumió una responsabilidad que no estuvo en su marco normativo ni en su estructura funcional del programa. Y me refiero al aporte a las municipalidades a través de una norma, el decreto legislativo 1472, que permitió que las municipalidades puedan recibir alimentos para una población distinta, que es la población en situación de vulnerabilidad. Ello sin poner en riesgo mínimamente la atención a nuestros niños y niñas. Y aquí reconocer que el programa tiene 3 grandes etapas, ¿no?, en su desarrollo y sobre todo en la implementación de este servicio alimentario. En primer lugar, lo que nosotros le denominamos la programación del menú escolar. Esta programación es un procedimiento estrictamente técnico-nutricional. Tenemos que tener en cuenta la pertinencia cultural. Los alimentos que consumen nuestros niños en la Amazonía es distinto a lo que consumen en la selva o a lo que consumen en la sierra o en la costa. Incorporamos productos de pertinencia cultural, pero además que exista una disponibilidad en la jurisdicción. Y algo también que es resaltante es el proceso de compras propiamente. Durante estos años de pandemia, el programa ha continuado adquiriendo miles de toneladas de alimentos a través de un procedimiento que nosotros le denominamos urna de cristal, mediante el cual cualquier ciudadano puede observar en línea, en el momento, todo el proceso de compras. Y no solamente observar el acto mismo del comité de compra, sino los documentos que forman parte de cada una de estas licitaciones. Eso también está garantizado. Totalmente garantizado. Muy bien, estos años de pandemia nos ha permitido abastecer rápidamente, pese a las dificultades operativas de la pandemia. Hemos abastecido a miles de municipios, población en situación de vulnerabilidad con alimentos y además, lo que es importante para nuestro programa, el servicio alimentario escolar. Claro, sin duda, ¿no? Y además las pruebas organolépticas, en fin, todos estos cuidados, ¿verdad?, con mayor razón por las medidas sanitarias que se exigen, ¿no? Ahora, ya que usted hablábamos hace un rato de los proveedores, ¿se mantiene también la política de trabajar de acuerdo a las regiones, a lo que produce cada región? ¿Cómo se ha manejado eso? Totalmente. El programa ha incorporado un estímulo para que podamos adquirir productos de origen regional o macrorregional. En ese sentido, incorporamos hasta 20 puntos adicionales a aquellos postores, aquellos empresarios que incorporan productos de la zona. En un procedimiento donde el máximo es 100 puntos, 20 puntos adicionales, pues constituye un estímulo muy importante. Esto permite que los productores de cada una de las regiones puedan incorporar sus productos. ¿Y cómo certificamos que el producto efectivamente sea de origen regional? Para ello solicitamos una acreditación de la Dirección Regional Agraria de cada uno de los gobiernos regionales
a través del cual certificamos que el producto que está ingresando al programa tiene precisamente un origen en la misma región. El objetivo también es dinamizar la economía y favorecer las economías regionales. ¿Y cómo se ha trabajado? Bueno, por cierto, es importante también hablar del rol de la mujer, ¿no? Hace algunas semanas la vicepresidenta Dina Boluarte verificaba la calidad de los productos, pero hay que destacar también que dentro de estos comités de alimentación escolar hay más de 200.000 mujeres, ¿no? ¿Cómo es que se llega a los padres de familia, ¿no? Ojalá toda la vida podamos comer en casa, ¿verdad? Yo imagino que han habido momentos muy complicados, pero los niños y niñas en la casa por lo menos han comido bien, han comido rico, con unas recetas que ustedes les han proporcionado. ¿Cómo han llegado a ese punto, ¿no? Si antes los niños simplemente se abría una lata, en fin, una conserva o un plástico y consumían los productos, ahora no, ahora se le dan, ¿no?, los insumos y son las amas de casa o son los padres de familia, los papás de casa, los que están cocinando para sus hijos. ¿Cómo han llegado a ese punto? Es importante, Nicolás, porque para Jaliwarma la obligación de alimentar a nuestros niños y niñas no es competencia exclusiva del Estado. Tenemos que involucrar a los padres de familia. Ese modelo nosotros le denominamos cogestión, donde los padres de familia son parte del programa, toman decisiones. En los comités de compra, Nicolás, está integrado por los propios padres y madres de familia, y que es la instancia que toma las decisiones para contratar. También opinan sobre... No solamente opinan, participan y toman decisiones que tiene el carácter legal, porque el Comité de Alimentación Escolar tiene como base el Comité de Compras. El Comité de Compras es la instancia, lo que en cualquier entidad pública le denominaríamos el Comité de Licitación. Está presidido por la municipalidad, pero lo integran los propios padres y madres de familia. Y el Comité de Alimentación Escolar, que es la instancia que se encarga de brindar el servicio de alimentación escolar, también es integrado por los propios padres y madres de familia. Lo importante es que durante la pandemia inmediatamente el programa implementó una capacitación virtual a través de una plataforma MOOC, donde miles de madres y también los padres de familia, porque el tema de la alimentación no solamente es exclusividad de las mamás, claro, tratamos en ese concepto de equidad de género que los padres también nos involucremos en este proceso. De tal manera que a través de esta capacitación miles de padres y madres de familia han sido capacitados y hoy en día tienen una diversidad de recetas observadas estos valores nutricionales, porque lo importante no solamente es que nuestra alimentación cumpla los valores y estándares nutricionales, sino que además sea esto que los peruanos le llamamos que sea una comida rica, que el alimento sea rico, agradable para nuestros usuarios, ¿no? Y se hacen maravillas con una serie de productos que además tienen alto contenido de hierro hemínico que fortalecen las defensas de nuestros niños. Por ejemplo, el tema de la sangrecita, que nos ayuda a combatir la anemia. Dicho sea de paso, estamos incorporando con mayor énfasis la distribución del arroz fortificado. El arroz fortificado, además del arroz que nosotros consumimos diariamente en el hogar, tiene un alto contenido en hierro hemínico, minerales, micronutrientes que va a fortalecer la salud de nuestros niños. Si bien es cierto, del 100% del contenido del arroz hay un 3% de granos que se le denomina el grano símil, donde se le incorporan todos estos nutrientes adicionales. Podría tener este grano símil alguna diferencia muy tenue en relación al grano regular. Por eso nuestra invocación a los padres y madres de familia, en el sentido de que los alimentos que distribuye Jaliwarma, incluido el arroz fortificado, son alimentos que han atravesado rigurosos controles de calidad y son alimentos seguros. Podemos consumirlos con toda tranquilidad y sobre todo teniendo en cuenta que son alimentos nutritivos para nuestros niños. Un par de consultas para finalizar. Hoy que existe esta crisis de precios y de abastecimiento y que obviamente se importan muchos productos, entiendo yo que acá somos autosuficientes, por lo menos para este programa. ¿Han tenido problemas con ello? De ninguna manera. El abastecimiento de los alimentos para el programa Jaliwarma se encuentra totalmente garantizado. Estamos permanentemente monitoreando las liberaciones de los productos. Precisamente esta semana la ministra y la vicepresidenta personalmente ha estado en los almacenes de los proveedores, los mismos que están debidamente abastecidos. El programa tiene un sistema para establecer el valor referencial, el mismo que tiene en cuenta las facturas de las entregas anteriores. Claro, de tal manera que una proyección efectivamente, al año, por lo menos.
menos. Se aplican los índices macroeconómicos que nos permite actualizar ese valor, claro, y de tal manera que tenemos certeza de que son valores que responden, que realmente en el mercado es el valor del producto. En ese sentido, tranquilidad para nuestros padres y madres de familia. Los alimentos que distribuye Jaliwarma están garantizados para todo el año escolar. Correcto. Y por último, muchos se preguntarán, ¿y por qué no se vuelve la modalidad anterior? Toda vez que ya estamos en una presencialidad importante, ¿no? Todavía la estadística no se ha manifestado, pero hay la vuelta de las clases escolares nos da a entender de que en gran proporción ya los chicos están yendo a las aulas. Y además añadir que la pandemia va cediendo y que padres y madres también, ¿no?, en esta suerte de independencia salen de casa. Entonces, ¿se podrá generar algún problema en ese sentido? ¿Han decidido que de pronto esta modalidad vaya volviendo a lo anterior? Jaliwarma es un servicio alimentario que complementa el servicio educativo y en ese sentido se somete a los lineamientos que establece el Ministerio de Educación. A su vez, las autoridades educativas cumplen las disposiciones del Ministerio de Salud. Finalmente, a lo que disponga tanto el Ministerio de Salud como Educación, Jaliwarma se adecúa rápidamente. En ese sentido no hay ningún inconveniente, pero al día de hoy la disposición que establecen las autoridades educativas es que no se pueden preparar los alimentos en la escuela, sino en el hogar. Si posteriormente, dada la coyuntura de la pandemia, esperemos que así sea, se va ya volviendo a una normalidad, podemos volver también a preparar los alimentos en la escuela. Para ello, nuestros protocolos y nuestros procedimientos están preparados. Ese punto de protocolo me gustaría agregar en estos últimos segundos. ¿Cuáles son las disposiciones que toman ustedes ya internamente para cumplir con los protocolos y que las familias se sientan seguras con estos alimentos al llegar a casa? En primer lugar, los alimentos que se adquiere tienen una trazabilidad. Es decir, no es que se compra pues en una bodega, en un lugar o en la esquina y luego no sabemos. Efectivamente, exacto. No. Tenemos la trazabilidad desde el lugar del fabricante y a su vez desde los insumos que utiliza el fabricante. Y luego, el único que puede proveer los alimentos es el productor o un distribuidor autorizado que entrega los alimentos a un operador logístico. Este operador logístico, que se responsabiliza de la manipulación y el almacenamiento, tiene que cumplir los estándares que establecen las autoridades sanitarias para un almacén de alimentos. Luego en el almacén se realiza, y voy a ser muy breve, este proceso de liberación a través de nuestros ingenieros alimentarios y es transportado en vehículos exclusivos. No puede pues subirse a un vehículo improvisadamente o en un vehículo transportar además de alimentos otros bienes. Eso está prohibido. Los vehículos son vehículos exclusivos para transporte de alimentos. Y en esa cadena de seguridad llega la institución educativa donde el Comité de Alimentación Escolar, que también está preparado y capacitado en buenas prácticas de manejo de alimentos, realizan en primer lugar la recepción. Y esta recepción, que está debidamente georreferenciada en línea con las evidencias fotográficas y ahora con un video, está al alcance de cualquier padre de familia. Puede verificar a través de este aplicativo Jali Informa, que lo baja fácilmente del Play Store y tener en su celular y saber en su institución educativa cuándo llegaron los alimentos, cuál es el volumen, las condiciones, y de esta manera tenemos toda una cadena de seguridad. La cadena que hablábamos más temprano. Efectivamente. ¿No? Interesante y destacar además, y de esta manera se comprueba por qué se ha vuelto Jaliwarma un programa bien trabajado y sostenible, ¿no? Justamente por esto, porque la tecnología se ha incorporado a todo este proceso y no solamente se garantiza la distribución, sino la calidad de los alimentos. Y obviamente aquí también decir que los padres de familia tienen y deben y tienen esa responsabilidad de ser los primeros fiscalizadores de lo que están consumiendo sus hijos, ¿no? Para ello es importante que ellos tengan todo un panorama amplio y clarísimo de lo que está pasando. Muchas gracias.